tal amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Pesos Pesados. Hoy estoy muy feliz porque estamos con un excelente grupo de panelistas. Pastor Julián, ¿cómo me le va? Muy bien, Tato, estoy muy contento de estar aquí otra vez contigo. Hacía rato no nos veíamos, ¿no? Demasiado tiempo y ya tenía yo la expectativa, las ganas de arrancar con esta segunda temporada. Sí, señor, yo también, porque creo que la vez pasada, aunque nos vio solamente nuestras mamás, pero estuvimos bien, ¿sí o no? No No, diga mentira, eso. mentiras. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Para esta segunda temporada vamos a empezar con con un tema bien especial y para eso hemos traído un gran invitado. Es otro peso pesado, el maestro Germán Ochoa. Germany, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tato. Gracias, Pastor Juli. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá con estos pesos pesados de las comunicaciones y todos los medios. Y no, feliz. Muchas gracias, de verdad. De las comunicaciones, muy bien. No más peso pesado por ningún lado. O sea, que la cámara no registra Sí, otro no. peso pesado. Además que cuando le colocamos el nombre fue algo que se nos ocurrió así Sí, de no. la nada, ¿sí o no, Tato? No por algo que se vea. No, por eso sino Y, algo así. y quiero decir que el pasado fue muy bueno. Yo lo vi. Todo pasado fue mejor, no, vamos a este más. Pues, No, no más, con todo. Germán. Aquí vamos más allá, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Listo. El tema para hoy es bien chévere. Es ritmo versus contenido. Sí, hoy vamos a hablar un poco, sobre todo que estábamos venimos de varias enseñanzas de nuestro pastor acerca de la libertad y todo ese tipo de cosas, entonces como que empezamos a descubrir, nos preguntábamos con Tato, oiga, qué bueno hacer un programa donde podamos hablar de música, a pesar que nosotros dos no somos músicos. Sí, no. Entonces, aquellos que son músicos, pues nos perdonarán algunas cosas, pero pues queríamos hablar un poco de música, porque para eso es Pesos Pesados. Pesos Pesados es para conversar acerca de temas que nos pueden tocar a todos, a pesar de que no seamos expertos en ese tema específicamente, ¿cierto? Sí, Por eso fue que trajimos a este hombre. claro, es que el hombre Gracias. sí sabe, él sí sabe. Él sí Ahora, sabe música. porque para ritmo sí tiene más ritmo paro cardíaco que yo. Eso sí, hermano, yo no tengo ritmo, o sea, nada. Pero bueno, Pipe debe estar diciendo extrañaba los chistes de Tato. claro, Sí. que valga la aclaración, dijo Michael. Pipe y Daniel son nuestros productores, Pro- entonces ellos... Saludos, sí, claro, ellos son los parte saludamos a ellos. fundamental de pesos pesados. Sí, señor. Que valga la aclaración, dijo Michael Jackson. Bueno, listo, entonces, vamos a arrancar. Pero para empezar a hablar de ritmo versus contenido, tenemos que empezar a hablar de la música. De la música, sí, señor. Los orígenes de. Sí. Listo, entonces, no me preocupe, su merced puede meter la cucharada, puede Cuando atravesar el carro quiera. cuando Sí, porque quiera. él está pensando que esto es una entrevista. No. Y esto no es una entrevista. Aquí vamos a compartir todos y, ey, yo puedo decir esto. Listo. Entonces, la música, no hay algo que nos diga o no hay un estudio que diga, vea, la música empezó en tal momento. No, eso viene desde que empezó. ¿Estamos hablando de fechas? ¿Algo me estás diciendo? Pues, Como una fecha específica, sí, no. sí, porque históricamente no hay nada que nos diga, vea, la música empezó en tal momento. Así, claro. Sino que desde la creación, la música ya estaba presente. Y creo que lo que hablábamos ahorita antes, tras bambalinas, que la música estaba desde la naturaleza, con el Él de como los pajaritos. Mancho, como es maestro, yo creo que nos puede dar unas luces, porque en Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios se movía sobre las aguas. Pero yo sé que el texto dice un poco más ahí, acerca si fuéramos a hablar de música, ¿o no? Sí, claro. Pero como tú decías, la música no tiene un punto de partida, De inicio. o sea, inicio. Es como la escritura. Tampoco tiene un punto de decir en tal fecha se creó la Se escritura. empezó a escribir. O como la rueda, ¿no? Fue creada en tal momento. ¿No? Es algo como que en el mismo surgimiento del ser humano ha estado ahí. Y claramente en Génesis uno dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Ese moverse allí habla de una expresión de música. ¿Sí? Sí, alguna vez le escuché a un predicador, no sé si fue mi pastor, o creo que también te lo escuché a ti, que como que el texto original decía como que el Espíritu se estaba moviendo con ritmo, Había un ritmo allí. como con Sí. ritmo y con melodía sobre las aguas. Porque ese mover es un mover armónico y la armonía implica pues música. Sí. No moverse simplemente como me voy a mover para Girardot, ¿no? Simplemente como que aquí voy para allá, sino que era algo O Ibagué, sentido. ciudad Ibagué. musical de Colombia. Que va muy al Guillo, tema. guillo. Pero ahí sí hay, pero ese mover hacia Girardot, sí hay pi. Bueno, sí, también hay ciertas expresiones de música. Muévete, ¿no?
pero el mover que habla allí, que se movía sobre la faz de las aguas, habla de un mover armónico que producía, ¿no? Y de hecho, pues después de eso produce todo el orden que hay sobre la Sí, creación. Ahora, por ese mismo no saber de cómo surgió, de dónde surgió, sí se dice, pues, en la parte histórica, en lo que yo pude leer, sí, decía que no hay un inicio como tal de tal año, pero sí es algo que viene dentro de la naturaleza de la humanidad. O sea, las personas traemos eso por naturaleza y obviamente lo sabemos nosotros, claramente lo sabemos, que eso va dentro de nosotros. Pero dice, no hay un estudio como tal. Ahora, también se dice que hace 40.000 años ya se encontraban los primeros, o que desde los primeros instrumentos musicales creados de huesos de animales son de hace 40.000 años. Sí. Pero también hablábamos acerca de, bueno, ¿y cómo hace para saber eso? ¿Cómo es posible que digan, bueno, este hueso o esta mata más o menos, esta suculenta, es más o menos de hace 40.000 años? Bueno, ahí sí son métodos de datación. Pues esos estudios de huesos de flautas se hacen en hueso o en caña, pero primero fueron los de hueso, ¿no? Sí, Y que datan de ese tiempo, pues ahí sí es el método de datación escogido. Eh, Porque entonces empieza uno ahí, como decíamos, tras sí, bambalinas. sobre todo que cuando nosotros hacemos algún tipo, o estos programas, pues que todos saben que pues nosotros somos creyentes, creemos en el Señor y todo este tipo de cosas, como que la parte histórica o la parte científica como que empieza a pelear en algunos momentos. Sé que nosotros también hemos descubierto que lo científico no pelea con lo que es la no, pero escritura, pero siempre empiezan como las preguntas, que el tiempo, los datos, exacto. entonces, Entonces, ¿cómo se corrobora este con lo sí, que si otro? esto sí es así, si esto no es así. Claro, porque digamos, el mundo, digamos, el mundo israelita, el pensamiento israelita, pues tenemos solo 6.000 años, 6.000 y pico de años, ¿sí? Literal, o Sí, sea, años a los de 360 días, o Sí, 365, entonces, pero ¿y cómo con esos datos? Pues ya, bueno, existen los métodos de datación, dependiendo del método de datación que se escoja, pues nos dará una fecha o un tiempo, etcétera, ¿sí? Métodos de datación, por ejemplo, pues el más conocido, el carbono 14, dependiendo de la radiación que genere él, pues bueno, va a generar en una escala esa medida, ¿cierto? Pero hay otros métodos, por ejemplo, cómo se mide entonces la antigüedad del universo. Pues hay otros métodos, porque el carbono, esa lectura no sería muy pequeña en la radiación que se da. Entonces hay otras medidas de índice astronómico para determinar 13 millones de años, por ejemplo, cosas así. Entonces uno dice, ¿y eso cómo, sí, cómo claro. lo meto pues en el texto? No, no es que no pelea de ninguna manera, nos está dando una razón de ser de todo un orden, ¿no? pero si nosotros entonces habláramos desde ahí lo que tú dices, y si estamos también llevándolo a la música, que era lo que Tato nos estaba expresando ahí, que no tenemos, digamos, como un dato específico, pero sí tenemos como la posibilidad de descubrir tanto en el tiempo o en la historia, pues que la música es algo muy importante en la naturaleza o en la cultura de cada ser humano o de cada grupo que nosotros hemos descubierto, digamos, en la historia. Que como que la música es muy, muy, muy Muy importante, importante. Es total. decir, es algo como que no simplemente ya, sino quiere decir muchas otras cosas. Una de las cosas que tú decías era como que si está por dentro, era como que empezó a ser como descubierta y generó como inspiración en cada uno de nosotros para hacer esa música. Sí, Yo, por ejemplo, Claro, veía que como que lo primero que yo haría para descubrir música es en lo que yo escucharía en lo en la natural. naturaleza, claro. Entonces, por ejemplo, para mí sería eh, esa vez que estuvimos por allá cuando subimos la montaña, ¿cuál En fue? En Sesquilé, Sesquilé. que subimos una montaña que se era Tres Viejas y cuando amaneció la mano de pajaritos y la mano Oh, de cosas que uno escuchaba y uno decía, qué cosa tan hermosa. claro. Pues no lo estoy haciendo yo, pero Pero lo yo escucho. descubro que ahí había pues música, Claro. ¿sí? Que había música, sonido, música. sí, Sí, claro. Y pero no solamente como ese acto de sonido de, Ah, ¿sí no, lo escuchó? algo armonioso. ¡Ey! algo armonioso. Sí, sino que empezamos entonces yo creo que de ahí también parte como que también O sea, la, la música está pues la música la encontramos en todo tipo de ambiente natural. Y yo sí, pienso que los que primero hicieron instrumentos que querían de alguna manera representar eso, ¿no?
O sea, o cómo hacer O y- cómo melodías. tal vez porque imitar. también Sí, de yo pronto creo que yo me imitar iría, por ejemplo, yo escucho un pájaro y lo primero que trataría de hacer es, sí, el trataría sonido. como de imitar cómo suena ese pájaro, Sí, sí, sí. ¿sí? Y no sé si después yo podría decir, no solamente lo imito, sino quiero, con mi voz quiero hacer Sí, claro. como hace el pájaro, no sé. Sí, 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 alguna sí. vez, por ejemplo, en una salida de la carrera había un profesor de aves que él se sabía muchos cantos de aves. Su objetivo era atraerlas cerca para poderlas fotografiar o Sí, examinar. Y se las estudió. Y eso me hizo a mí pensar, pues que en algún momento antiguo pudieron haber pensado en cómo los atraigo para comérmelos, ¿no? Porque también puede hacer la... Inclusive, como esa vaina de los patos de, ahí, tenga, pero mira que, Claro, y era la forma que este profesor tremendo se lo sabía, sabía cómo espantarlos, pero también sabía cómo atraer. Él decía, este canto es el de tal especie, este canto es el de tal especie. Y los cantaba con su silbido y se iban acercando. Y sabía cómo era y distinguirlos, bueno. Pero yo pienso que era el tratar de imitarlos. Tú lo imito mediante ese instrumento sonó como algo que para imitar eso o para hacer algo desde ahí, desde lo creativo. pero por ejemplo, en ese orden, digamos, o sea, yo escuché, digamos, como el ritmo de las aves. Yo trataría de imitarla con mi voz. Y después entonces empieza a salir como la necesidad de generar como instrumentos que puedan lograr. Es que, ¿por qué lo digo? Porque creo que también todo tiene como una secuencia y a veces cuando nos acercamos a la escritura, como que, por ejemplo, nosotros, eh, eh, bueno, nosotros llamamos, digamos, a los grupos, los llamamos equipos de alabanza, o En por lo este menos, sí, contexto, pues sí, sí. por lo menos en nuestra iglesia, ¿sí? En otros Sí, lugares la llaman bandas, en otros lugares, no sé, coros, en otros sí, lo llaman... aquí vemos eso, pero algo, por ejemplo, que es muy importante es que la gente exprese con su voz la música, es decir, claro. lo que se está cantando, porque entendemos que no es solamente cantarlo, sino lo que estamos cantando. Yo sé, no me voy a adelantar porque si no, sí, sí, no, Tato dale, me dale. regaña, Sí, pero claro. es hacia allá, o sea, como que va la voz y después están como esos instrumentos, como que los instrumentos que aparecen después, no sé, para darle más potencia a esa voz, Claro. O para como darle más, dale resonancia a la voz. ¿Será? no tanto eso, sino como para acompañar la Para voz. acompañarla o para nutrir. Porque, por ejemplo, en algo tan sencillo como una madre con su hijo, la mamá quizá no sea una cantante profesional, pero el sentido de la cercanía hace que ella empiece a cantarle algo para tranquilizarlo. Ya Sí. hay una expresión musical, para que no utilice las mega melodías, pero el niño, el bebé, entiende esa cercanía de amor y con simplemente un arrullo, ¿sí? No puneño, sino un arrullo, un ¿Qué es arrullo, puneño? Puneño para el que lo está escuchando. Para los que están, una, sí. Sí, que es una puneño. expresión, es una expresión de Lelutier, Ah, ok. del arrullo puneño, un arrullo que toda la historia va que ellos van cantando una canción muy suave, supuestamente de arrullo, y en la mitad de la canción empieza a sonar a todo tote, pues nadie duerme ahí. Claro, no. Entonces la expresión de arrullo puneño. Ah, ok. Bien. Pero voy a eso, o sea, simplemente pues siempre ha existido, por ejemplo, la crianza. La madre tuvo que tener una expresión de un canto o una melodía para encontrar una cercanía con su bebé y de tranquilizarlo, de calmarlo, ¿no? O sea, eso debe haber surgido. De general le pasa a su hijo, por decir así, para tranquilizarlo. Sí, Pues yo he pero es un escuchado, yo no canto, sé, yo he pero escuchado cántico. que simplemente a veces ni siquiera con la voz, sino que el bebé escuche el ritmo y el latido de su mamá, Porque eso está también implícito en nosotros, lo ¿no? O sea, cambia, nosotros tenemos un lo ritmo, tranquiliza. claro, nosotros tenemos un ritmo interno. Claro, si no, diástole, sístole, y si no, Y si se, no, por eso hermanito, la taquicardia te vi, no te es conocí. Sí. algo arrítmico, ¿sí? Es Ah, algo entonces, arrítmico. sí, por eso Entonces, digo que claro, tiene más ritmo un paro cardíaco. Bueno, terrible. póngale atención que lo que su merced dice, Germán, es muy cierto. Que la música, lo que decía el profesor, que él utilizaba esos sonidos para atraer las aves. Una de las teorías de por qué o cómo empezó la música o a raíz de qué, fue que en los primeros años
las personas se unían y empezaban a entonar sonidos para atraer animales y generar la caza. También utilizaban los sonidos para la guerra. O imitaban a las aves, porque pues, los que han visto las comunes, las palomas comunes en la Plaza de Bolívar, cuando empiezan a perseguir el palomo a la paloma, y empieza a sonar. Entonces, que muchas veces también una otra teoría es que los hombres empezaron a generar sonidos para atraer a las mujeres. ¿En serio? Exacto. Y Entonces, se sigue haciendo, papi. hay otra teoría, claro, ahorita es con serenatas Y y se otra sigue cosa. haciendo, sí. Claro, es una Pero forma pues, de- me ponía yo a pensar en el palomo. Pero eso me lleva a pensar, digamos que, me llevo a pensar que en ese proceso que nosotros estamos viendo a nivel de lo de la música, que me imagino que vamos a ir más para allá, es como que no solamente se quedó como a un nivel personal, No. sino se volvió como a un nivel cultural, es decir, Claro. de ese grupo de personas como que empezó a generar, la música empezó a generar como un tipo de cultura, por eso tal vez escuchamos diferentes tipos de géneros o de ritmos en las diferentes culturas y en las culturas están muy marcadas ciertos, no sé, Germán, géneros de música o ritmos, Sí, tanto en países como sí, como sí. dentro del mismo país. O sea, si nosotros pudiéramos identificar o si alguien nos identificara como país, nosotros somos de Colombia, ¿cuál sería esa música que nos identificaría? O sea, que ustedes dirían, esta es la música De hecho, de este país. cuando estuve en Argentina decían que nosotros solamente escuchábamos vallenato. Ah, ok. Por ejemplo, ellos Upa. decían eso. Ellos dicen eso. Upa. Ahora, Pero- otros dicen que escuchábamos que nosotros somos más de cumbia, pero no la cumbia villera que ellos tienen allá, sino otras. ¿Qué es villera? ¿Cómo te lo ¿Los de la barra brava? ¿Lo de la Sí, barra? estilo barra brava, pero pues ellos le dicen cumbia villera, pero también es cumbia, pero sí, con el ritmito, sí, de las barras bravas. Pero pues ellos tienen canciones diferentes. Ah, ok. Sí, o sea, no es que sea solamente de barra brava, pero ellos tienen otra cumbia que es diferente a la cumbia que nosotros manejamos acá. Sí. Claro, pero por ejemplo, para algunos nos asocian con la salsa. Algunos También. sí, puede ser. Colombia, salsa. O algunos cumbia, algunos vallenato. Pero si uno pensara por decir algo en Escocia, lo primero que se imagina usted es Corazón Valiente y las gaitas. Las gaitas, y los gaitas, hombres con la falda y... Sí, las gaitas. Y Claro. creo que así a nivel de todas las culturas. O si lo piensa Japón, entonces Sí, pero ellos Pero son yo qué como pensaría en Japón, no sé cuál. el... la música, sí, la música típica, Ah, sí, sí, como el- señor. Sí, todo Mulan. Sí, Pero, señor. ese tipo de Eso, música. ok. Uno la asocia hacia allá, ¿verdad? O sea- O uno música, no sé, árabe. Na, na, Suena na, na, así. na, na, na. No, eso no es árabe. No, pero más o menos. Cerquita. Yo ya no tengo ritmo, yo les digo. Pero es que la música es una expresión de la cultura. Sí, o sea, exacto, no se quedó. O sea, yo puedo escuchar los animales, pero también puedo imitarlos, pero también generar instrumentos, pero eso se multiplica Claro, eso ya. en una Y cultura. eso marca, porque la música lo que va a expresar es la cultura, pues sí, la cultura que está ahí. Entonces, épocas, no sé, pues no sé si me estoy adelantando, pero épocas doradas de la música había una cultura digo épocas doradas, entiéndanse bien, no que ahorita no lo sea, no quiero herir susceptibilidades, sino que armadas, pensadas, etcétera, pues también obedecía a una cultura o a culturas muy estudiadas, etcétera, ¿no? Sí, No, claramente es una respuesta a la cultura. y otra cosa que yo veía desde ahí, veía digamos, desde eso que estamos hablando como los orígenes de la música, pues no solamente se quedaba como en ese grupo, sino estábamos hablando que eso se transmitía de generación en generación. Sí. Y nosotros hablábamos que pues que todos sabemos acá en diciembre, acá en Colombia, por lo general nos reunimos en diciembre entre familia y nosotros llamamos algo que es la música de las tías. Sí, la música de las tías es... La música de diciembre, la música de las tías. Sí, la música de las tías y eso va pasando. Pero mira que... No sé si se va perdiendo, pero yo sí siento que en las familias grandes Se va, o en las familias donde sí... pero sí se conserva. Sí, como que sí va pasando Pero de acá hay un punto generación en importante, generación. aquí hay un punto importante de lo de la música de generación en generación y sí se perdió. O sea, no se ha perdido lo autóctono porque pues cada familia lo tiene. A lo que hablo de que se perdió es la inspiración y las canciones, porque
La música que escuchamos es la música de hace 30, 40 años. Pero en esa época, Es yo, marcado para esa época. Sí, pero, Porque es, pero en digamos, esta lo época, tradicional. pero en esta época no se ha vuelto a escribir canciones o música, o bueno, no hay música de diciembre, a lo que voy. no sé. No, yo, Yo no, pero Pues no, ¿cuál? yo no sé, Siempre yo no escuchamos sé. la misma. Lo Escuchamos, lo que yo sí podría pasa que no es interpretar, tradicional. No, lo sí que la yo sí existe. podría interpretar es que, digamos, la cultura sí empieza a cambiar de una manera y que puede ser más adelante, hablamos de eso de influencia, es que, digamos, cosas que son muy autóctonas de una región sí se van perdiendo, digamos, en las generaciones jóvenes. Es decir, yo no veo fácilmente que un joven esté escuchando bambuco. Yo no lo veo. no, No es- Ni de acá del interior, ¿no? O guabina. no. no, claramente O no. que haga un torbellino. A no O ser que esté preocupado no por aprender todas esas currulao. no, esto que toca este loco. ¿Cuál? Germán toca todos los instrumentos de cuerda que se va, desde arpa, toca cuatro, toca bandola, tiple, charango. charango. Yo no veo muy fácil que a un chico yo lo vea, oye, ¿cómo estás de charango? No, ¿Cómo vas con el charango? yo ¿Cómo vas con creo el que- yo creo que le digo charango? ahorita a alguien, ¿qué? ¿Cómo es charango? No tiene ni idea, hermano, que es un charango. ¿Sí? Entonces yo creo que también Pero eso se puede ir perdiendo o no sé qué va pasando, que más adelante íbamos a hablar de la influencia, Sí. sí, de la influencia, no sé por qué se abre esto, se abre, pues el mundo se globaliza, entonces como que estos son los ritmos válidos y como que todos nos metemos como en lo mismo, digamos ¿no? que hay un pequeño grupo que se mantiene, digamos, respecto a la música folclórica, que es un fenómeno que sucede, pues nos sucede a nosotros, pero nos sucede también en muchos países. Y es que lo folclórico se va como relegando debido a un factor que se mete dentro de la música, si es comercial o no es comercial, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, hay muchos eventos o concursos que tratan de mantener esa música y hay una población que lo hace, el Festival de Mono Núñez, por ejemplo. Sí, el que tú vas a La Vega, El Festival de Bandas de La Vega, sí. el Festival de... Inclusive- ¿Qué es La Vega, van a decirnos allá en Sí, Japón? para nuestros amigos en Singapur y en Argentina. Que son Eh, fieles seguidores de pesos pesados. No, a los que están en Por aquello diferentes de países. el fútbol y el sumo. Yeah. A los diferentes países. La Vega es un municipio o una ya es ciudad, no, eso es un municipio que es cercano a Bogotá, está más o menos a unos 80 kilómetros de Bogotá, más o menos. Yo le diría como A una ahora. A tabaco y medio, decía, no mentira, está como a una hora de Bogotá, la capital de Colombia. Esa es La Vega. Ya Pero- hacen Concurso de una bandas. De feria hecho, de lo que bandas. tú decías, en Ibagué también hay hay un festival. El festival también de otro tipo de orquestas, diferentes a los festivales de Cali. Exacto. También está en Cali el otro festival que se me olvidó ahora el nombre. Bueno, pero es también de música folclórica y claramente muchos jóvenes involucrados. No, pues no un grueso, ¿sí? Es que no es, No es un grueso, no es el grueso. Pero trata de algo de Un mantener. joven ahorita que quisiera producir. No, pues quiere producir lo que está. ¿Y qué produciría? Claro. Claro. Pero mira, hubo Producción nos coloca Petronio. Petronio, el Petronio Petronio, Álvarez, hace sí, señor. producción. Gracias, producción. Que es excelente. Mira, hablando de eso, de lo generacional, aquí en Colombia hay una feria muy conocida que es la Feria de Cali. Y hace unos años, pues estoy hablando de hace unos años, hace como 30 años, llevaron el primer artista no salsero, porque la Cali le dice la capital de la salsa, no salsero, a una feria de Cali, que llevaron un cantante de vallenato. Y ¡ah! Todo el mundo, pero ¿cómo es posible? Y lo de la que hablábamos ahorita, era lo que hace la comercialización. Les tocó llevar, o no les tocó, empezaron a llevar artistas de otros géneros musicales, bueno, ahorita hablamos de géneros musicales, de otro tipo de música, no salsa. Y en Cali siempre se hacía salsa. Ahora ya van hasta reggaetoneros, ¿sí? Pero entonces a lo que hoy es, todo eso lo ha ido transformando porque no sé si se va perdiendo el tema de la salsa y ya les toca meter ya lo que es comercial, lo que vende. Pero entonces lo que yo veo ahí, en lo que hemos hablado, de que la inspiración, que se empezó a hablar con la voz, o sea, se empezó a experimentar con la voz, los instrumentos, que se empezó a generar en la cultura, que se empezó a transmitir. Yo sí empiezo a ver, y de lo que hablábamos al principio, de toda esa melodía de Génesis 1:1 que tiene Dios, es que si hay
una voz, una melodía o una importancia en lo que nosotros escuchamos y en lo que empezamos a ver en la música, porque empieza a generar un derrotero y empieza a generar una manera de ver la vida, ¿sí? O interpretar la vida. No sé, ¿a qué me refiero? Porque lo que hablábamos, un vikingo no toca lo mismo que toca alguien de Haití Sí. o de Cuba. ¿Por qué no toca lo mismo? Como que esa cultura como que también Se desarrolla en algo especial se en esa desarrolla gente. algo especial y tal vez Dios puede empezar a producir esa melodía en cada uno de nosotros. Por eso me parece como importante, como que es importante la melodía en esto de la música, Mancho, la melodía. Total. Pues es total, claro. Porque ahora que estábamos mencionando eso, pues toda la música es ritmo, melodía, armonía, es lo básico, ¿no? Sí, Lo básico en la música. Obviamente otros elementos, el timbre, etcétera. Pero la melodía es lo que va a distinguir justamente, pues aparte de la armonía, va a distinguir esta canción, ¿sí? Va a ser esa melodía, que va a ser, por ejemplo, en una época donde lo instrumental no era necesario, sino era la música polifónica, los coros, entonces no había instrumentos. sí. Solamente era el desarrollo de la voz, que fue el tiempo de mayor desarrollo de la voz. Entonces, las melodías tenían que surgir ahí. Había una voz principal, pero había otras voces acompañantes, ¿cierto? Que es, por ejemplo, hoy en día un grupo Pentatonix, hace 5 voces, hacen todo, no necesitan ningún instrumento. Por ejemplo, Ellos no sé si hacen ¿tú has escuchado a Pentatonix? No, la verdad. Pentatonix son unos tipos que no utilizan instrumentos, sino hacen toda. una voz hace, por ejemplo, el bajo. La otra voz va utilizando un beat. La otra voz está haciendo la base como armónica y la otra voz hace la melodía. Entonces uno le distingue. Pero ellos 5 reunidos hacen todo con sus voces, ¿no? Que pues Pero, es el mejor pero, instrumento que pero tenemos. yo veo, por ejemplo, en eso, es que hay uno que como que lleva la melodía, que es como, La base. sí, Sí. como la base de la canción. Pero hay otros ahí que empiezan a hacer, es como la armonía, que hace como que rellene, Y que se, digamos, que le, que como que sea le dé cuerpo a esa agradable. canción. Claro, que sea agradable. Lo que escuchamos de las aves, volviendo a las aves, todos son melodías. Y uno Sí. distingue el de un copetón, de una mirla, de un chirrovirlo por la melodía, ¿sí? O sea, por el... Páseme ese chirloir. O sea, Ay, bueno, lo distingues mire cómo cantó ese chirloir, lo de lindo, estás hermano. buscando, ¿Cómo así lo para saber que ese es un se chirlo? despertó el chirrovirlo. Ahorita todos después de... Sí, chirloirlo. A googlear ahí. Chirlo, virlo. Y seguro que, bueno, espero que llueva lluvia de comentarios. Pero, Pero esos son melodías. pero, por ejemplo, la melodía sería como Y nosotros, como la letra que si quisiera cantar en una canción. la letra va sobre la melodía, la letra, ¿sí? Sí, Hay que es Porque, primero, por la ejemplo, letra o la nosotros tenemos- melodía. Cada uno tenemos pues digamos, va la letra sobre la melodía. Por ejemplo, la melodía puede ser... me desafiné de todo, pero esa sería la melodía. Claramente la distinguimos, ¿cierto? sí. ¿A qué se refiere? La canción de los Juegos Olímpicos. No mentiras. Eh, No mentiras, la no, misma. no, mentira. Es la canción de la alegría, ¿no? Sí, Sí, la sí, canción sí. de la melodía. Esa melodía, pues claramente se asocia con una letra. Pero alguien puede decirle, no, quito esa letra y pongo otra sobre esa misma melodía. Ah, ok. Puedo poner otra letra, pero hubo un autor que hizo, no, yo quiero que sobre esa melodía vaya esa letra. Listo, ese es el original. Pero si ya le quito, pues bueno, viene el tema de plagios y esa cosa. Pero la melodía me va a distinguir que esa es la canción de la alegría, ¿sí? Pero Si yo pongo eso en otro contexto, la gente va a decir, puede que le cambie el ritmo y ponga el tum, 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 tum. Sobre la misma melodía va a decir, esa melodía es la de la canción de la alegría, aunque está más rápida, está más lenta, está sonando como árabe, ¿sí? Pero Cambia le puedo colocar otra letra muy diferente al ritmo a esa la melodía. claro. Sí, sí. Y puedo cambiarle, sobre esa misma melodía puedo jugar con la letra, va a descansar sobre esa melodía. Entonces, una canción, pues claramente distinguimos la canción y lo asociamos con la letra porque la letra está llevando, de esa canción está llevando la melodía de la canción. Pero para una persona como Tato o como yo,
que no somos músicos ni nada, pues para nosotros como lo más importante es la melodía. Total. O sea, para nosotros lo más importante como la melodía es porque ahí es donde, digamos, nosotros podríamos como cantar, Claro, y ¿sí? es la forma como nos vinculamos, pero también es la forma como comunicamos. Sí, sería como lo más fácil, porque cuando yo hablo de armonía, yo veo que son como que alguien está haciendo la melodía, pero alguien, estos maravillosos músicos dicen, hay uno que está haciendo la segunda voz, y hay otro que está haciendo la tercera voz, y otro está haciendo el bajo, y cuando cantan llegan y se oye súper bonito, pero para mí lo más importante es como la melodía, Claro. Que es ¿sí? lo que me permite distinguir donde, digamos, como donde yo participo, digamos, en este contexto. Dios, En este en ese contexto. sentido, nosotros dónde descubriríamos como la melodía de Dios, en esta parte como de la música, ¿cómo Digamos, podría? su voz. Hay un pasaje muy maravilloso dice, cánticos son para mí tus palabras, decía el Oh, salmista. tremendo. Y me parecía muy chévere porque las palabras se volvieron cánticos al salmista, ¿sí? O sea que nosotros en un orden así, desde lo que tú dices, nosotros podríamos llegar a decir que para nosotros es muy importante como la palabra, porque es como la melodía de Es la Dios para melodía. nuestras Esa vidas. es la melodía, es la voz de Dios. O sea, Dios habla en una melodía especial, en un cántico especial, ¿no? Porque la música lo que hace que nos conecta, como dice también el autor, el mundo invisible con lo visible, ¿cierto? O sea, la música son ondas, ¿cierto? Son ondas musicales. Sí. Algunos físicos dicen que la música es un tipo de luz. Ah, ok. Entonces, desde ahí, para nosotros sería como lo invisible. No vemos las ondas musicales, o sea, no vemos acá vibrando Sí, un la o un mi, no. Pero lo distinguimos cuando eso lo asociamos y cantamos sobre esa tonalidad. Entonces, como que se conectan, digamos así, dos mundos. Y lo importante sería entonces la palabra, digamos, que formó todo en canción. Entonces, eso, pues claramente nos va a generar una mayor incidencia frente a eso. Sí. Entonces, siempre lo que vamos a distinguir, pues mucho va a ser, pues mucho más va a ser las melodías. Y lo que va a perdurar, y lo que va a pasar, lo que tú decías antes, ¿no? De una generación a otra generación. Sí, porque Sumado pues al ritmo y sumado me a la gustaba lo que decía Tato cuando, y también estabas diciendo tú, que yo voy escuchando como esa palabra y ese, pero podría llegar uno a pensar que podría distorsionar esa melodía y empieza como a sonar raro, entendiéndose desde la palabra. Sí, Cuando empezamos donde diéramos interpretaciones donde como que no es que no son las las adecuadas adecuadas y eso como que que no son esa las melodía como que correctas. empezaría Pero como a sonar raro. de hecho ahí está, hablando de, retomando lo de la historia, ahí está lo de los primeros instrumentos, que es una palabra clave ahí de lo que es tocar en las diferentes personas, tanto en Jubal como para David. Ah, sí, Lo que, Bueno. pues yo lo había guardado para el final, pero listo, gracias, Tato. pero es que nos quedan 5 minutos. Ah, sí, ya acabó esto. Y quiero que eso quede bien, o sea, me gustaría hablar de eso porque es que fue la persona que dice la Biblia que fue la persona que creó los instrumentos, o sea, que creó el arpa y la flauta. ¿Quién? ¿Sí? Jubal. Ahí Sí. en Génesis 4:21 Sí. dice, en la nueva traducción viviente, el nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y en otra versión dice que fue el que creó el arpa y la flauta. Pero tú tenías algo especial ahí que hablaba acerca de la palabra tocar. Sí, o sea, en la palabra tocar, cuando dicen esa escritura tocar, en el hebreo la palabra es tafaz. Y la palabra tafaz significa manipular. Que Entonces, era como que era lo que estábamos aquí hablando de, podía tergiversar o podía. no sé si sea, sí, no sé si sea por allá, o que el poder, hay un poder también implícito en la música que genera, que puede llegar uno a hacer cosas de manipulación frente a la vida de las personas. No sé si en la melodía, no sé si en la letra, no sé si en el ritmo, no sé si en la armonía, porque la podemos ir descubriendo. Es más,
Nosotros sabemos que, digámoslo, bueno, eso después lo hablamos porque no quiero meterme yo ahí. Estaba hablando de la adoración en el cielo en el principio, estaba pensando en eso. Ya. ¿Quién la dirigía? Ajá. ¿Quién la montaba? ¿Quién era el que expresaba? Y después, ¿qué pasó? ¿Sí? Que habla Sí. muchísimo a nivel de la música, pero pues no quiero meterme ahí, sino quedarnos tal vez en eso, en Jubal, que crea como esos instrumentos musicales, Sí. pero lo curioso es que no simplemente tocaba, sino con qué intención tocaba, Intencionalidad. con qué intención tocaba, Claro. que es muy diferente cuando la escritura habla de David, Exacto. porque cuando habla de David, no solamente lo interpreta como un músico hábil, sino también la palabra tocar ahí no es tafaz, sino la palabra en hebreo es nagan, que significa ministrar, es decir, más allá. Entonces, como que la música puede tener un alto grado de intencionalidad, ¿sí? No solamente en lo que nosotros vemos como cuando cantamos en la iglesia, sino también En en general. cualquier lugar, cosa sí, de lo que claro, escuchemos todo. también. Que, Una digamos, vez hablaba con nuestro productor Pipe y él me decía, no, yo escuchaba tal música y me deprimía mucho. ¿Será que la música tiene todo ese poder para ponerlo a uno Sí, a Claro. sufrir? sí. Claro. Pero, Puede sí, ser, pero- o por qué tiene tanto espera, poder. quiero que lo dejemos ahí. ¿Ya quedamos ahí? Quiero que lo dejemos ahí para el segundo episodio. Sí, porque es que quiero que lo dejemos ahí para que la gente también, así como nosotros quedamos picaditos, ellos también queden picados para el próximo episodio. Entonces, amigos, el pastor Julián, el maestro Germán y Leonardo Pérez, les deseamos un excelente día y gracias por habernos acompañado. Esto es Pesos Pesados. Espero que hayan quedado bien picados como quedaron ellos. Miren cómo quedaron ellos. Bueno, Que estén muy bien. Chao. Bueno, chao, gracias, síganos.